Muy buen día. Mi nombre es Margarita Vidal Rojas. Soy profesora de Química y Ciencias Naturales. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en la química como ciencia, como lo es el lenguaje científico, el lenguaje químico. Bueno, la química, dentro de los propósitos y la perspectiva que tienen las ciencias naturales, que también incorporan a la química dentro de ella, tiene un propósito y una perspectiva más que nada de alfabetización científica, para que todos los alumnos desarrollen la capacidad de usar el conocimiento científico, de identificar problemas, de esbozar conclusiones, estas conclusiones basadas en evidencia, en orden de entender y participar de las decisiones sobre el mundo natural. Bueno, el objetivo de la clase de hoy nos lleva a estudiar de qué forma podemos identificar las características de la química y sus objetos de estudio. Dentro de las habilidades que pretendemos desarrollar en los alumnos es la capacidad de razonamiento, ¿ya? Aumentar en ellos la capacidad de razonar, que también puedan procesar la información que se les entrega el día de hoy en la memoria para posteriormente recuperarla y poder utilizarla cuando sea necesario. Bueno, la química como ciencia es una ciencia muy antigua, ya que desde sus orígenes el ser humano ha tenido contacto con fenómenos químicos tales como la descomposición de los alimentos. En este caso, nosotros vemos, puede ser carne, fruta, siempre el hombre ha estado pendiente, ¿cierto?, desde sus orígenes, cómo ocurren estos fenómenos químicos. Y a partir de esta época, el ser humano se ha visto constantemente en la necesidad de querer comprender y explicar cada uno de los fenómenos que se presentan a través de su historia. Bueno, abordaremos en esta presentación los aspectos más importantes para entender la química, tales como el lenguaje químico, en donde se contemplan símbolos de los elementos, nombres y fórmulas de algunos compuestos, etc. Y en una segunda presentación veremos el método científico aplicado en la química con cada uno de sus elementos. Pero la imagen que estamos viendo nosotros ahora, vemos que cuando el hombre encuentra vestigios de una antigua civilización, es importante para el hombre poder descifrar su lenguaje de esta antigua civilización. El modo con que los habitantes de esta civilización se comunican, ¿ya? De esa manera va a poder entender la esencia misma de lo que hacían, de lo que pensaban. Se dice que conocer el nombre de las cosas es conocer las cosas mismas. Bien. Si asistimos a un partido de fútbol, necesitamos conocer el significado de términos como fuera de lugar, amonestación, falta dentro del área chica, tiro de esquina, portero, tantos otros, ¿no? Que si bien pueden tener cierto significado en el lenguaje cotidiano, adquieren un significado distinto, un significado nuevo dentro del contexto futbolístico. Bueno, todo lenguaje está lleno de nombres que denominan objetos, procesos, fenómenos, teorías, postulados, etc. Y la química, ya como ciencia, también tiene un lenguaje propio. Entendemos como lenguaje químico todos aquellos términos que podemos aprender nosotros, ¿ya? Mediante nuestro avance en la química como ciencia, que nos permiten acercarnos a la explicación de la estructura y los cambios de la materia. Fundamentalmente incluimos acá conceptos, nombres, símbolos de los elementos químicos, nombres y fórmulas de estos compuestos químicos, reacciones químicas y sus correspondientes ecuaciones químicas. Estamos siempre en una constante transformación que el hombre ha tratado de entender, y esto lo hacemos a través de la rama de la química. Bueno, cuando hablamos de conceptos en química, uno de los conceptos más importantes, si nos vamos a la historia de la química, es el átomo. El átomo, desde el siglo V a.C., ya en la antigua Grecia, ya la gente quería saber cómo estaba formada la materia. Y se llegó en esa época al primer concepto, que es el concepto de átomos, que para ellos significaba sin división. Pero bueno, esa es parte de la historia. Estamos hablando del siglo V a.C., pero es un concepto que hasta el día de hoy seguimos usando.
Ahora, como concepto de átomo, nosotros el día de hoy lo usamos como la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia. Es decir, yo puedo tener cobre, puedo tener oro, puedo tener helio, puedo tener hierro, qué sé yo. Cada uno de estos que he nombrado son elementos químicos, ¿ya? Ahora, la unidad mínima de estos elementos químicos es lo que nosotros llamamos átomo, ¿bien? Ahora, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Es como que usted quiere edificar un tremendo edificio y necesita el primer ladrillo. Acá nosotros necesitamos el átomo. El átomo, entonces, es aquel que tiene las propiedades de un elemento químico. El átomo está formado por un núcleo, como acabamos de ver anteriormente, con protones y neutrones y por varios electrones orbitales, cuyo número varía según el elemento químico. Bien, cuando hablamos de elementos químicos, nosotros tenemos una cantidad enorme de elementos químicos. En la naturaleza nos proporciona elementos que permiten formar todo lo que nosotros vemos el día de hoy. Todo nuestro contexto se forma de elementos químicos que se han unido formando moléculas, compuestos y la diversidad de materiales que nosotros el día de hoy conocemos. Bien, ¿qué concepto tenemos nosotros de elemento? Un elemento químico es un tipo de materia que ya dijimos anteriormente está constituida no por un átomo, sino que por más de un átomo. Pero estos átomos tienen que ser del mismo tipo, es decir, tienen la misma cantidad de protones en su núcleo. En su forma más simple, ¿ya? El elemento posee un número determinado de protones en su núcleo, que lo define como elemento, haciéndolo pertenecer a una categoría única. Y esta categoría se clasifica por su número atómico. Aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas, el elemento se clasifica por el número de protones que éste tiene. Es decir, hablamos de su número atómico. Cuando hablamos de compuestos, ¿ya? Nos referimos no a un elemento, aunque sí los tiene, tampoco nos referimos a un átomo, aunque sí los posee, ¿ya? Pero nos estamos refiriendo más que nada a un conjunto de elementos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el compuesto formaldehído. El formaldehído, ¿ya? Es un compuesto químico, tiene determinadas propiedades que ustedes las pueden estar viendo acá. Sus fórmulas son un elemento, un átomo de carbono unido a dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, está constituido por 3 elementos químicos. Tiene propiedades determinadas, tiene su punto de fisión, su fórmula semidesarrollada, la apariencia del formaldehído sin coloro, etc. Bueno, ¿qué concepto podemos tener nosotros de compuesto químico? Un compuesto químico está formado por la combinación química de 2 o más elementos distintos de la tabla periódica. Nosotros en el caso anterior vimos carbono, hidrógeno y oxígeno para formar el aldehído, el formaldehído. Por lo tanto, el compuesto químico ya es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por fórmula química. Por ejemplo, en el anterior, en el formaldehído, nosotros veíamos la fórmula CH2. Eso nos está indicando que está constituido por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bueno, los elementos de un compuesto no se pueden dividir ni separar por procesos físicos. No podemos hacer una filtración y yo voy a tener hidrógeno, voy a tener carbono y voy a tener cierto oxígeno, que son los que componen en este caso el formaldehído, sino que lamentablemente solo lo podemos obtener mediante procesos químicos. Los compuestos pueden estar formados por moléculas por iones, por eso hablamos de compuestos iónicos o compuestos moleculares. Los compuestos no son mezclas, tampoco son aleaciones, como es el caso del bronce o el caso del chocolate. Es importante hacer notar que un elemento químico unido a un elemento químico idéntico no es un compuesto químico, porque ya dijimos que los elementos tienen que ser 2 o más, pero de distintas
características y que estén ubicados en distintos lugares del sistema periódico. Por lo tanto, un elemento químico unido a un elemento químico idéntico de ninguna manera va a ser un compuesto, ya que solo está involucrado un elemento, no dos elementos diferentes, o tres o cuatro. Bueno, otra cosa importante que dijimos que íbamos a tratar el día de hoy, lo que es una reacción y una ecuación química. La reacción química que ocurre entre el magnesio y el oxígeno del aire, cuando se enciende el flash en una fotografía, por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo un cambio químico. Ese cambio químico, nosotros vemos el flash, pero no sabemos qué está pasando. Pero lo podemos representar a nivel simbólico. Este nivel simbólico es muy usado en química y lo podemos usar a través de la siguiente ecuación química. Magnesio más oxígeno como reactante producen óxido de magnesio. Y ahí tenemos una ecuación química que nos detalla de qué manera, ¿cierto?, al encenderse el flash en una fotografía se produce un cambio químico. Bueno, la descripción del cambio químico ocurrida durante la combustión del magnesio, nosotros la podemos ver a nivel macroscópico, en macro. Por ejemplo, podemos ver la tira de magnesio que entra en combustión y se empieza a observar un destello blanco. Inmediato. A nivel ultramicroscópico, es decir, muy pequeño, vamos a ver que al interior se van a romper enlaces químicos de las sustancias llamadas reactivos y se van a formar nuevas sustancias llamadas productos. Por lo tanto, estas nuevas sustancias llamadas productos van a tener enlaces químicos distintos a aquellos enlaces que se presentaban en los reactantes. A nivel simbólico, se representa el cambio químico a través, dijimos, de una ecuación química. Entonces, la descripción del cambio químico ocurrido durante la combustión del magnesio, nosotros la podemos ver a nivel macroscópico, a nivel microscópico y también la podemos ver a nivel simbólico. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros la vemos a nivel simbólico, estamos hablando de una ecuación química. Ahora, importante para nosotros es saber qué es la química. La química como ciencia, ¿qué es lo que es? La química es la ciencia que va a estudiar la composición, la estructura y propiedades de la materia. Por eso nos interesa saber lo que ocurre cuando se produce este cambio químico entre el magnesio y el oxígeno, que deja de ser magnesio, deja de ser oxígeno y forma un nuevo compuesto diferente que es el óxido de magnesio. Bueno, entonces, la química estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Así también estudia los cambios que esta materia experimenta durante las reacciones químicas y la relación que tiene con la energía. Si no hubiera una mínima energía, esa reacción química entre el magnesio y el oxígeno no se produciría. Linus Pauling define la química como la ciencia que estudia la sustancia, su estructura, los tipos y formas de acomodo de los átomos, cómo se acomodan estos átomos, cómo le van dando una estructura distinta, ¿ya? Las propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias en referencia con el tiempo. Entonces, la química es una ciencia que estudia las sustancias químicas, su estructura, tipos y formas. ¿Bien? Bueno, con respecto al agua, que lo vemos acá, una imagen tan maravillosa, el agua es un compuesto químico y es el más común en la naturaleza terrestre por su porcentaje de existencia. Pero bueno, vamos a cerrar la clase de hoy entendiendo que cuando nosotros nos tomamos un vaso de soda, ¿ya? Nosotros tenemos agua y también tenemos gas, tenemos el dióxido de carbono que trata de escapar al ambiente porque ya no está cerrado, este vaso está abierto, ¿ya? Y aquí estamos viendo que dentro de ese vaso de soda se está produciendo una reacción química. Agradezco su atención, feliz de haber podido estar con ustedes y nos encontramos en una próxima clase de la química como ciencia.